Hola amigos, muy buenas noches. Para todos les saluda Virna La Torre. Nuevamente nosotros con una cita aquí con un tema súper interesante, la menopausia, que ahora, bueno, la hemos llamado la segunda primavera. Tenemos un invitado hoy muy especial, un doctor, un especialista en el tema, porque efectivamente a nosotras las mujeres nos surgen muchas dudas por esta etapa, bueno, que efectivamente todas vamos a vivir. Así que, sin más, voy a buscar a nuestro invitado. Me permiten un momento, lo voy a buscar acá para que se una a nuestra charla y empezamos. Listo, vamos a ver que se una. Aquí saludo a Andrea, a Marta Posada, a Brenda, a Andreita, a mi amiga Pancha. Y yo creo que aquí está nuestro invitado. Aquí está el doctor Carlos Augusto. ¿Cómo está? Acá estamos. ¿Me escuchas? Sí, te oigo. ¿Tú a mí? Más o menos. Tienes como el volumen bajito. ¿Será que verificamos el volumen de cada uno? Ya lo tengo yo en el... ¿Ahí me oyes bien? Ahí te escucho. Bueno, saludamos a nuestro doctor invitado, el doctor Carlos Augusto Pérez Niño. Como a mí me gusta entrar en materia rápidamente porque el tiempo es oro, voy a proceder a invitarlo y, perdón, a presentarlo y arrancamos nosotros. Entonces, me permiten un momento, me voy a poner las gafas, no solo por la menopausia, sino que toca. Bueno, entonces les decía que nuestro invitado el día de hoy es el doctor Augusto Pérez Niño. Él es médico ginecólogo de la Universidad Militar, especialista en menopausia y osteoporosis, es maestro latinoamericano en endocrinología ginecológica, es miembro de la Asociación Colombiana de Salud Sexual, es el expresidente de varias sociedades científicas dedicadas a la salud de la mujer y en general es un doctor que está consagrado al tema nuestro, al de las mujeres. Buenas noches, Carlos. Gracias por aceptar nuestra Irna, invitación. Irna, buenas noches y a ti muchas gracias por permitirme este espacio para, obviamente, hacer algo que me encanta, que es hablar de la menopausia, hablar de la osteoporosis y acompañar a la mujer en esta etapa que, como muy bien le pusiste el título de segunda primavera, este florecer nuevamente, pero en este caso florecer para la mujer como tal, la mujer madura, es algo que me gusta acompañarlo y lo hago pues hace ya muchísimos años y lo disfruto. Muchas gracias, Virna. Muy bien, vamos a arrancar entonces. ¿El término está bien utilizar la menopausia o ese es el término común con el que se conoce este periodo de nuestra vida? Pues normalmente lo que yo siempre digo cuando hablo de menopausia, así se llama, ¿sí? O sea, el término es ese y ojalá el término logremos cambiarlo y lleguemos a que sea un término que no sea tan menospreciado como en este momento lo vemos, ¿sí? Sino Yo sea te un estoy término escuchando. entrecortado. Espérame, cambiamos de red acá. Que nos digan aquí nuestros participantes si nos están Ahí escuchando cómo vamos, bien. ¿mejor con esa? Ahí te escucho mejor, sí. Ok. Normalmente, como te comentaba, el término de menopausia es un término que cuando uno le pregunta a las pacientes qué, qué significa para usted la menopausia o qué les trae a colación la palabra menopausia. Y normalmente son muy pocas la que habla de algo bonito de la menopausia, ¿sí? Siempre terminan relacionándolo con mal genio, con depresión, con angustia, o sea, con un periodo que no suena para nada agradable. Y yo creo que en parte ese periodo, esa definición de menopausia, para que no la veamos en una forma bonita, es una manifestación muy de machismo, ¿cierto? Porque igual también siempre lo comento yo,
La menopausia no es otra cosa que a las mujeres se les acabó su vida hormonal con una producción femenina importante. Normalmente hay hormonas masculinas, hay hormonas femeninas, y cada uno tiene más o menos dependiendo del sexo con el que nació, ¿cierto? Entonces, si la mujer comienza a perder sus hormonas femeninas en el momento que ingresa en la menopausia, pues es una mujer que va a tener una carga más androgénica, una carga más masculina en toda su formación. Y ahí vienen muchas de las cosas que yo digo. O sea, la menopausia, eso que decimos de mal genio, de irritables, creo que estamos definiéndonos nosotros los hombres en ese punto. ¿Sí? O sea, creo que nosotros somos los que decimos, el hombre es el malgeniado, el hombre es el irritable, ¿cierto? El hombre es el que es poco tolerante. Lo que sucede es que nuestras hormonas, los andrógenos en el hombre, son de picos, ¿sí? O sea, yo me puedo poner de mal genio, pero me agarro con alguien y del mal genio y a los 5 minutos podemos estar abrazados y no ha pasado nada. Claro. La parte de la mujer no. La mujer cuando de verdad se pone de mal genio es un mal genio duradero que es muy diferente al comportamiento del hombre. Entonces, creo que parte de lo que luchamos, Igual somos mujeres, entonces somos también claro, más normalmente. claro, claro, ¿no? De hecho, digamos, son más conciliadoras que el hombre, totalmente, pero cuando esas hormonas comienzan a fallar, entonces comenzamos a tener manifestaciones muy de nosotros, que son las que las llevan a ponerse en una parte muy de discusión, si se acepta el término del beneficio o no, de que la menopausia sea algo agradable, cuando sabemos que tenemos una información más androgénica que nos está martillando totalmente nuestro actuar, nuestra parte donde nos altera muchísimas cosas, como sé que vamos a hablar más adelante de todo Bueno, eso. muy bien. Aquí se están uniendo muchas personas. Nos saluda Marta Posada desde Boston. Le agradezco que nos esté dedicando tiempo. Creo que es paciente del doctor Carlos Augusto. ¿A qué edad o cuál es la edad promedio de la menopausia? ¿En qué edad empiezan a aparecer los síntomas? O cuéntanos. Es una parte muy importante también, Vierna, porque también se lo recalco yo a todas mis pacientes y es que todas las mujeres pasan por la menopausia. La única que no pasa es aquella que desafortunadamente se va de este mundo antes, pero todas tienen que pasar. Y tenemos un parámetro entre los 45 y los 55 años como un rango. Ah, ¿Eso qué quiere decir y por qué es importantísimo saber, digamos, primero que a todas les da y segundo que este es el rango? Porque lo importante es decir uno, hombre, si todas van a pasar por acá, ¿por qué tenemos que esperar, como literalmente dicen, a estar en la inmunda para comenzar a recibir apoyo de su menopausia? ¿Cierto? Entonces trabajemos un poquitico en ese periodo alrededor de esos años, que es lo que se llama la perimenopausia, y trabajemos un poco con estas pacientes, donde su calidad de vida no se deteriore, donde no tengamos que esperar a que salga su menopausia con todos los letreros que ya conocemos y que a todas les va a dar, sino acompañémoslas desde antes. Entonces, tengamos claro, 45 a 55 años y siempre debemos estar pendientes que no solamente son los calores. Entonces, ya hablaremos un poquitico más adelante, pero ahí es donde uno tiene que comenzar a saber que todas van a pasar y tratar de esculcar por todos lados por dónde están comenzando a tener los primeros síntomas que terminan afectándome esa calidad de vida. muy bien. Efectivamente empiezan las preguntas aquí de nuestras participantes y alguien pregunta de una vez que creo que es de las cosas más como recurrentes en la época de la menopausia, ¿cómo aliviar los síntomas asociados pues a la menopausia? Digamos que como mencionemos tres, porque sé que cuántos hay a propósito. No, son muchísimos y yo siempre, digamos, las que han estado en consulta conmigo, siempre, como yo les digo, es dividir la menopausia en dos capítulos grandes. Un capítulo que es calidad de vida y otro Ujú. capítulo que es la seguridad médica. En este capítulo, lo que es calidad de vida, es donde volvemos al título que tú le pusiste a este conversatorio, segunda primavera, o sea, yo no he visto una flor que esté
apenas comenzando a salir de su capullo ya esté marchita, o esté seca, o esté aburrida, ¿cierto? Entonces, esta segunda primavera es que ese capítulo de calidad de vida esté totalmente solucionado. ¿A qué me refiero con solucionado? Que no tengamos calores, que no tengamos depresión, no tengamos angustia, no tengamos caída del cabello, no tengamos aumento de peso, tengamos una relación de pareja con una libido estable, tengamos un desarrollo sexual con un orgasmo el deseado, tengamos una parte articular sin dolores articulares, tengamos un sistema nervioso sin dolores de cabeza. Son más o menos la parte que hablamos nosotros de lo que tiene que ver con el capítulo de calidad de vida. Y el otro capítulo que es la seguridad médica, ¿cierto? Yo no voy a decir todas mis pacientes tienen que recibir el mismo tratamiento, porque la menopausia es muy diferente en cada una de las mujeres. Se presenta diferente, se maneja diferente y se debe enfocar totalmente diferente. Entonces, resumiendo, lo dice uno, ¿qué pasa con la seguridad médica? Si les doy o qué pasa si no les doy tratamiento, ¿cierto? Porque no es lo mismo y peleo a veces con mis colegas donde dicen, no, tranquila, es que eso es normal y ya te va a pasar. Eso están mirando solamente el capítulo de calidad de vida, pero están dejando a un lado muy importante qué pasa en ese cuerpo que ya no recibe la misma cantidad de estrógenos y que por el contrario está teniendo un ambiente más androgénico, un ambiente más de comportamiento masculino en muchas cosas que fisiológicamente también me afectan esa seguridad médica. Entonces, son los dos capítulos que tenemos que tener muy con un chulito verde, como yo siempre digo. O sea que lo ideal y lo primero que tiene que hacer la mujer, digamos, como cuando se acerca a esas edades, es consultar al médico. O sea, porque no es un tema que debemos dejar pasar ni nada, podemos consultar y preguntar qué hay que hacer en cada una, ¿no? Exactamente. Y en esa parte es muy importante tener, obviamente, un buen médico de cabecera, llámese médico general, llámese su mismo ginecólogo, pero alguien en el cual se comprometa y entienda un poquito qué sucede en esta etapa de la vida. Porque, como te decía anteriormente, con los colegas a veces entramos en discusión porque dicen, no, pero yo no les mando nada, sino sencillamente trato como de solamente hablarles y ver cómo se compensan mientras pasan los años y después, Oh. claro, y después ya pasa, ¿cierto? Porque muchas mujeres, ¿qué es lo que llegan a... No, a mí la menopausia me duró solamente como unos 2 añitos, doctor. Él dice, no señora, la menopausia te viene dando desde que se te acabaron las hormonas hasta el día que te moriste. No Dios mío. hay más. O sea, esa es la etapa de la menopausia. Que tengamos en eso capítulos chiquitos como el síndrome climatérico, ¿cierto? Que dice uno, ¿qué es el síndrome climatérico? Es eso que hemos hablado, o sea, es la unión de todos los signos y síntomas que se presentan por una deficiencia hormonal dada por la menopausia. Entonces, la menopausia no termina. Es la mejor etapa de la vida, es la etapa más bonita de la mujer y es donde obviamente tenemos que tener los dos capítulos con un chulo grande, tanto de calidad de vida como de seguridad médica, para que lo que yo estoy diciendo se cumpla, porque si es una etapa en la cual vamos a estar con una cantidad de quejas, pues no tenemos calidad de vida y segundo, internamente en ese organismo sé que están pasando unos cambios fisiológicos y metabólicos que me van a poner en riesgo a esa mujer de infarto, de osteoporosis, de accidentes cerebrovasculares, de diabetes, de hígado graso. Entonces, es como no solamente esperar que el médico diga algo, ¿sí? Sino es saber que si yo como mujer estoy en los 45 años, debo prepararme para algo que me puede llegar en 10 años, a los 55, pero de pronto me puede llegar a los 48, porque es que la menopausia no tiene un punto X. O sea, tú puedes tener hoy tu última menstruación y literalmente fue tu última menstruación. Ya el otro mes no volviste a tener, Bueno, y ¿cierto? hablando de menstruación, eh, la mujer que en menopausia puede quedar embarazada. ¿Hay algo Existe un, embarazada? existe un capítulo grande en esto, que precisamente es la anticoncepción en la perimenopausia. ¿Cuál es
ese grupo? Son mujeres que tienen unos picos ovulatorios que pueden en un momento dado terminar en un embarazo. Obviamente un embarazo que si se llega a dar es de muchísimo riesgo, pero donde los picos hormonales no son muy altos tampoco. Pero volvemos a lo mismo, calidad de vida y seguridad médica. Pues lo Si yo pregunto, tengo, entonces la mujer en la menopausia ya deja de planificar, digámoslo así, o sea, en la menopausia sí, ajá, en la perimenopausia no. ujú, Sí, que ahí viene una parte importante que es donde dicen, para que hablemos de menopausia tienen que haber pasado un año sin tener menstruación, ujú. ¿sí? Pero lo mismo que decía anterior, o sea, si yo tengo una mujer que ya está con síntomas, que lleva 3, 4 meses sin menstruación, pues sería ante todo y ante ese capítulo de calidad de vida decirle yo, ¿sabes qué? Esperemos 8 meses más a que complete los 12 sin menstruación y volvemos a hablar, ¿sí? Entonces tengo que acompañarla, mirar qué síntomas está presentando y dentro de eso verificar si su pico hormonal que esté teniendo mes a mes puede o no desencadenar una ovulación que me ponga en riesgo un embarazo. Como es tan difícil, lo que uno hace en estas mujeres es comenzar a buscar un método de planificación seguro que no me ponga en riesgo, que me dé tener una calidad de vida desde el punto de vista de sexualidad tranquilo, que no me afecte su riesgo cardiovascular ni su riesgo cerebrovascular. Eso quiere decir preparados hormonales que sean más del punto de vista de progesterona, pero siempre debemos protegerlas. No podemos decirle, no, ya estás en una edad en la que no te vas a embarazar, cuando todavía tiene menstruaciones cada 2, 3 meses. No, la idea es siempre acompañarla. Hablemos de algo que nos pregunta una de nuestras seguidoras, dice, los estrógenos, ¿son malos? ¿Engordan? ¿Por qué nos los recetan? Esa pregunta siempre la respondo de lo último hacia lo primero. Cuando a la mujer se le acaban las hormonas se acaban son los estrógenos. Mm, Ahí viene parte de tu pregunta. ah, Cuando tú tenías estrógenos, ¿te engordabas? Pues no, depende del estilo de vida de cada cual, ¿no? Exactamente. Pero no. Entonces, si se te acabaron los estrógenos y lo que te vamos a dar son estrógenos, no debería haber un cambio en el peso, ¿cierto? Porque te vamos a dar lo mismo que se te acabó. Si antes estabas con sobrepeso por los estrógenos, sí, muy seguramente no va a cambiar nada porque volvemos a ponerte en el mismo ambiente estrogénico. Pero si ya no tienes estrógenos y lo que te vamos a dar son estrógenos, esos estrógenos no deberían aumentarte de peso. ¿Por qué se aumentan de peso en la menopausia? Porque lo que sucede no es por los estrógenos, aclaro, sino es todo lo contrario. O sea, al no tener estrógenos, los estrógenos tienen una capacidad de la mujer. Acordémonos que la mujer cuando se engorda, la mujer se engorda primero de cola. Nosotros los hombres nos engordamos primero con nuestra famosa llantica Michelin. Mm. Y muchas mujeres en la menopausia lo primero que le dicen a uno es, me está saliendo una llantica que yo nunca había tenido, una llantica que no he podido eliminar. Y la explicación es clara, si estamos con deficiencia de estrógenos y por el contrario tenemos un superávit, pongámosle así, de andrógenos, los andrógenos acumulan grasa donde la acumulamos los hombres. Y el metabolismo de la mujer es totalmente diferente en cuanto a quemar grasa que el del hombre. Nosotros, y ustedes lo dicen jocosamente, los hombres se comen un bizcocho y no se les nota nada y nosotros nos comemos una cucharadita de ese bizcocho y a nosotras sí se nos sale de una vez por aquí. ¿Sí? Entonces, el metabolismo es muy diferente, pero no es por los estrógenos que nos aumentamos de peso, es Bueno, por todo el componente yo, androgénico. yo soy yo estoy corriendo porque el tiempo es oro, pero aquí nos pregunta Andrea MO, nos dice, ¿cuáles son esos exámenes que uno debe hacer ya cuando está pues al puerto de la menopausia o con la menopausia ya atravesándola? Ok, la menopausia tiene, digamos, es un chequeo ejecutivo enfocado a futuro. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, los primeros de imágenes diagnósticas
tenemos que tener una seguridad en cuanto a senos, o sea, mamografía y ecografía de senos. Tenemos que tener una seguridad en cuanto a su útero, si tiene o no tiene útero, y la parte interna del útero que se llama el endometrio. Por lo tanto, pedimos una ecografía transvaginal. ¿Y qué se ve ahí? El endometrio, o sea, tenemos que mirar dos cosas. El endometrio, que es la parte de adentro del útero, y la parte de los ovarios, mirar que no tengan ninguna masa ni ninguna condición que de pronto me pueda desarrollar un cáncer a futuro. Entonces, verificarlo muy bien que todo esté dentro de lo normal. Y adicionalmente a eso viene el estudio de huesos, la osteodensitometría, para mirar hoy que tenemos todavía algún remanente de estrógenos, en dónde están nuestros huesitos, porque la pérdida de huesos se da más rápido en la menopausia, pero puede arrancar muchísimo antes, y muchísimo antes estoy hablando que puede desde los 27, 30 años, que es el pico máximo de masa ósea. Eso se puede comenzar a perder en esa fecha, y cuando lleguemos a los 45, 50, de pronto ya estar con una baja masa ósea, llámese osteopenia o incluso muy cercano a una osteoporosis. Entonces tenemos que mirarlo hoy, cómo estamos, para arrancar de cero y poder manejar de aquí en adelante eso. Y de laboratorio, pues mirar toda la parte fisiológica, saber cómo estamos de las hormonas, tanto femeninas como de hormonas masculinas, cómo estamos de ese perfil de colesterol, triglicéridos, el colesterol bueno, el malo, cómo estamos en cuanto a función del hígado, que no tengamos ninguna alteración por hígado graso o cosas de estas, cómo estamos del perfil de azúcares, la hemoglobina glicosilada, nuestra glicemia basal, nuestra insulina basal. Las hormonas comienzan entre ellas a desordenarse. Es Dime. amplio el número de exámenes que hay que hacerse. Claro, pero te digo, es un chequeo ejecutivo, pero un chequeo ejecutivo pensando en lo que me está pasando como mujer hoy. Porque te decía, las hormonas, entonces la tiroides a mí se me puede alterar, ¿cierto? Entonces, un parcial de orina, hay que mirar si estoy o no filtrando bien esa orina, si estoy teniendo de pronto cálculos, porque si tengo que dar algún soporte de calcio, si estoy teniendo bacterias, hay una cosa que se llama la bacteriuria asintomática, que son parciales de orina con bacterias, pero la paciente no siente nada, toca revisar muy bien eso. Entonces, es sentarnos a decir qué va a pasar de aquí en adelante. Y sobre todo, como también siempre lo digo yo a mis pacientes, es que es la etapa más larga de la vida de la mujer. Si estamos hablando que, pongámosle punto medio, 50 años, y la expectativa de vida estamos sobre los 80, 85 años, son 35 años de una mujer que va a estar, claro, y va a estar en unas condiciones muy diferentes, porque de aquí para atrás estábamos, por eso no se llama la segunda de primavera, sino la primera, ¿cierto? Teníamos que florecer para todo el mundo, Claro. florecer para tener hijos, florecer para el trabajo, florecer para la universidad, florecer para el novio, florecer para todos. Ahora no, ya saqué mi cabecita a los 50 años y tengo que mirar hacia adelante, mirar ese gran cultivo de trigo que estoy viendo hacia adelante, y caminarlo, pero caminarlo con calidad de vida y con una seguridad médica en todo. Entonces, y son 30 años. Entonces, esa parte hay que arrancar muy bien y obviamente mantenerlo, que ahí viene lo mismo, ¿sí? La menopausia no es sencillamente arrancar. Hace muchos años tuvimos el gran error, y de pronto los que han leído algo han hablado o han leído sobre el famoso estudio WHI, que fue el de las mujeres que cuando se acabaron las hormonas y las prohibieron y un poco de cosas, por allá como hacia el año 2001 más o menos, donde todas las mujeres sencillamente arrancaban un programa de menopausia y les formulaban a todas sin tener en cuenta ningún factor de riesgo, ni la edad, ni nada de estas cosas, y obviamente pues comenzaron a presentarse las complicaciones que sabemos de cánceres, de trombosis, de una cantidad de cosas que ya hoy están muy controladas. Siempre digo yo en mi consulta, uno tiene que poner a una mujer en menopausia en el mismo nivel de riesgo por recibir hormonas que por no recibir hormonas. Si ese nivel yo lo tengo en la misma línea, arranco. Si encuentro una paciente que, por el contrario, es más riesgoso iniciar algún tratamiento tradicional hormonal, es una paciente que no debería yo llevar a terapia de reemplazo. Pero ojo, el que no podamos
dar hormonas por alguna condición médica, porque la paciente por miedo diga que no, no se debe dejar también sin tratamiento. Es una paciente que se debe dar tratamiento con otras cosas que no sean hormonales, ¿cierto? El ideal son las hormonas porque fue lo que se me acabaron. Pero si no se puede por alguna condición, tengo que tener alternativas para que ese capítulo de calidad de vida y de seguridad médica yo lo mantenga por los 30, 35 años que va a vivir mi paciente en la menopausia. Bueno, muy bien. Aquí voy a saludar a nuestra piloto estrella María Cristina, que nos está saludando a lo mejor desde Nueva York o desde Miami, no lo sé. Entonces, quiero preguntarte algo que a lo mejor no tiene que ver tanto con nosotras las mujeres, pero cómo influye el tema de la pareja, las personas que viven en pareja, cómo afrontar ese tema de la menopausia, porque pues para nadie es un secreto que de todos modos la menopausia, muchas mujeres tienen, digamos, como su tema pues psicológico porque pues se sienten menos o menos productivas, en fin. Háblanos de eso. Ahí viene otra parte de lo que estábamos hablando, o sea, la cabecita de las mujeres es multitask. Comencemos por eso, ¿cierto? Ustedes pueden tener en la cabeza los hijos, el trabajo, la oficina, el mercado, los pagos, todo. Nada se les No, escapa. Los hombres somos mononeuronales. O sea, si estamos silbando, no podemos tener un chicle en la boca porque nos mordemos. Así de sencillo. eh, Y si a ustedes en esta etapa de la menopausia se les comienza a acabar ese estrógeno, que es el que me orienta, el que me tiene multitask, y comienzan a recibir este diésel, pues van a tener comportamientos muy similares, ¿cierto? Entonces, con la diferencia que siguen siendo mujeres. Entonces, esa mujer que sí está encima, dándoles látigo, diciéndole al otro día, oiga, ¿qué pasó, Virna? Si usted antes controlaba todo esto, podía tener todo en la cabeza, ¿cómo así que ahora está cansada? ¿Cómo que no puede? ¿Cierto? Entonces viene la depresión, viene la angustia, viene la ansiedad. Y todo esto se suma con lo anterior, con la noche anterior donde no pudiste dormir bien, por lo mismo, porque los estrógenos dan un sueño más profundo, los andrógenos dan un sueño más superficial. Nosotros los hombres nos encargamos de cuidar muchas cosas. de la vida, porque tengo entendido que también los hombres atraviesan por su periodo. ¿Coincidimos o no? Para, ¿O son etapas diferentes? para nada, para nada. Allá voy con esto. Ajá. Entonces, nosotros no dormimos mucho en la noche o tenemos un sueño más superficial, ¿cierto? Entonces muchas veces el motivo de consulta de las mujeres, no, es que cuando por fin estoy cogiendo el sueño, mi marido a las 4 de la mañana ya se está levantando, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros venimos de los machos, ¿cierto? Los animales, donde el macho en la noche está pendiente de que nadie se meta a robarlos y cuida de su hembra y sus crías, y en el día sale, caza temprano y va a dormir. Y es lo mismo que yo les digo, inviten a un hombre a cine a las 2 de la tarde, está muerto, se duerme, ¿sí? Pero llévenlo a una parranda a las 10 de la noche, ya está otra vez activo. Al principio da pereza arrancar, pero una vez arranque, vamos bien. Entonces, estas manifestaciones vienen al motivo de consulta. Yo hago consulta de pareja, ¿sí? Entonces, la mayoría de veces los hombres dicen, Carlos, necesito que me ayude con ella, porque el problema es de ella, ¿sí? Si son más o menos contemporáneos, tenemos un desbalance, por decirlo así, porque también lo digo, es como, ¿por qué a la mujer a los 50 años se le acaba la vida y por qué a los hombres a los 50 se le arregla? Total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros los hombres tenemos un pico hormonal diferente y nosotros hacemos lo que muchos dicen que existe o no existe, pero yo digo que llamémoslo andropausia, hay unos que dicen que eso no existe, pero que se da, ¿sí? Y nosotros de todas maneras tenemos una caída hormonal también importante, donde toda la parte, digamos, de sexualidad, toda la parte fálica, que somos más los hombres, somos mucho más fálicos que la mujer, eso se nos va perdiendo. Entonces yo muchas veces les digo a las parejas, les digo, qué bueno que hayan venido, porque es que esto es de pareja, esto no es de los que comparten techo, son de pareja, Claro. donde sencillamente, Se queja también porque al disminuir el deseo sexual en la mujer, que es algo que es también recurrente o no, claro, entonces
pues ahí empieza ese otro manejo, ¿no? Claro, porque además de eso, pues el hombre en ese momento es donde más alborotado está. Sí, Entonces es complicado. doctor. Es complicado porque entonces, si por el otro lado hay entre comillas rechazo, porque es que resulta que tengo una vagina seca, una vagina que una penetración es como una violación, encima de eso no me disfruto una relación sexual porque me duele, me raspa, el otro día no puedo ni caminar, me duele para orinar, y si este hombre esa noche otra vez vuelve y tiene ganas, pues algo me tengo que inventar, así sea el dolor de cabeza o el cansancio o lo que sea, pero pues no puedo tener una relación normal de pareja. Entonces, ahí viene la parte donde uno compromete al hombre, primero, porque el tratamiento no es mágico. O sea, las hormonas sirven y sirven mucho, pero se necesita también el acompañamiento de pareja. Claro. Entonces, siempre hay que decir, bueno, acordémonos qué pasa con el hombre. Como yo decía, cuando uno conoce a su pareja, lo primero que uno le dice no es mucho gusto, quiero tener relaciones sexuales, seguro que no. ¿Cierto? El hombre da vueltas y vueltas y vueltas hasta que por fin. Conversar. Claro, hasta que por fin. Pero resulta que cuando estamos en esta etapa, eso se nos olvida a los hombres. Y el desarrollo sexual del hombre cambia. Entonces, el desarrollo sexual del hombre es más corto también. O sea, el periodo que ocurre entre erección, penetración y eyaculación, si lo ponemos en una línea de base, se da aquí. Y entre erección, penetración y eyaculación pueden pasar 4 minutos y hasta mañana mi vida. ¿Cierto? Mientras que la mujer, su curva de estimulación es mucho más lenta y más tardía, hasta que llega a una meseta donde podemos tener un orgasmo e incluso podemos ser multiorgásmicas ahí también. Entonces, ¿qué es lo importante de la pareja? Es como lograr entenderse en ese momento y decir uno, listo, estamos en etapas diferentes, la vida de pareja no todo es sexo, porque el sexo no solamente es penetración, pero en este momento queremos eso, lleguemos a un punto, volvamos a hablar, que entre parejas también se acaba, ¿sí? Claro, Volvamos a esa hablar, cuestión también de esta etapa que está atravesando la mujer, ¿no? Del entendimiento. Es decir, yo me atrevería a pensar que no es solo ir al ginecólogo, sino también que si se necesita una ayuda extra, digamos, con otro doctor, no sé, un psicólogo, el psiquiatra, bueno, no lo sé, también consultar, porque pues lo que hay que buscar son las soluciones. claro, claro, pero arrancando en que lo primero que tenemos es una deficiencia hormonal, ¿sí? Es la base. Entonces, esa es la base y los que nos dedicamos a la menopausia, lograr que la pareja vaya por lo menos una vez a consulta, porque lo que tú dices de las ayudas son muy ciertas, las ayudas pueden ser profesionales o las ayudas pueden ser de las que ya existen en el mercado. O sea, mis pacientes, una vez estemos de pareja ya y hagamos la consulta, ¿yo qué les recomiendo? Vuelvan a enamorarse sexualmente como al principio, tengan innovación, olvídense de mirar siempre el mismo techo, acuérdense de novio cuántas veces salían y conocían todos los hoteles o moteles, vayan y caminen por un sex shop, busquen ayudas, ¿cierto? Acuérdense que la parte, el órgano sexual más grande es la piel, no es el pene, es la piel. Entonces, volvamos a las caricias, volvamos a sentir, volvamos a tener eso que llamamos las feromonas, que es lo que me llevó a mí a enamorarme de esta mujer y no de otra, o a mí de mujer enamorarme de este, no, de este hombre y no de otros, que eso se va perdiendo. Entonces, es volver a hacer revivir todas estas cosas que son hormonales. Y volvemos al cuento, venimos de los animales. ¿Qué sucede con un animal en celo? Solamente hay un animal femenino en celo, pero puede tener 20 o 30 machos detrás, ¿cierto? Y el hombre o el macho hace la cola. Muy, muy pocas veces los ve uno peleando para llegar a estar con alguna perra pues, que esté en celo en ese momento. Entonces, es como entender uno que el mayor complique radica en nuestra deficiencia hormonal como mujeres en esta etapa. Y donde yo como hombre
tengo que entender que yo también voy para allá, ¿sí? Y como yo le digo jocosamente a los hombres cuando están en consulta, listo, yo a su mujer hormonalmente se la voy a poner casi que a subirse por las ventanas. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Cierto? Cuando usted no pueda tener respuesta de su gran amigo y olvídese que puede tener una erección, ¿qué va a hacer? Si sus últimos no sé qué cuántos años solamente su parte de pareja y de su sexualidad se ha vuelto fálica, ¿cierto? Entonces es como comprometerlos mucho y donde es una parte importantísima, o sea, la parte psicológica de la mujer en esta etapa, entendiendo que va a caminar 30 años. Ideal que camine con su pareja y que su pareja sepa en qué momento está y que yo como mujer sepa en qué momento también está mi hombre, porque tampoco lo voy a pasar al tablero y a exigirle cuando él de pronto ya no pueda. Claro. Bueno, voy a pasar a otro tema y es el tema de la alimentación. ¿Influye lo que uno come en la menopausia, el antes, el durante o qué hay que hacer? O sea, tenemos que tener un régimen alimenticio, hay alimentos que son mejores. Hablemos de eso. La menopausia como tal, digamos que uno puede venir comiendo normalito. En que a veces hacemos un poquito de énfasis. Todo lo que son derivados de la soya se terminan convirtiendo en los fitoestrógenos que posteriormente son estrógenos, o sea, se vuelven hormonas, ¿sí? Que por eso muchas veces cuando me dicen, no, yo no voy a tomar hormonas porque esas me hacen daño, prefiero tomarme desde los 30 años, me estoy tomando todos los días un batido de proteína de soya, está tomando estrógenos, o sea, es lo mismo. Lo que pasa es que es en una dosis más bajita, pero con el paso de los años se logró llegar a tener unos buenos niveles Todos los de fitoestrógenos. sirven. Dime, Todos los derivados de la soya sirven. sirven para tener ciertos niveles de fitoestrógenos en el organismo. Bueno, pero a lo que voy es que si existe alguna contraindicación para las hormonas, tampoco estaría indicado alimentarnos a punta de soya. Es que cada mujer es un mundo. Bueno, cada ser Exactamente. humano es un mundo. ¿Eh? Es muy diferente. Pero listo, pasemos esa partecita. ¿Qué es importante? Los estrógenos se encargan de que yo como mujer mantenga mi densidad mineral ósea, mantenga mi densidad muscular, y cuando estos se me pierden y comenzamos a tener un comportamiento diferente de la grasa, me comienzo, entre comillas, a comer mi hueso y a comer mi músculo, ¿cierto? Por eso tenemos una conformación más grasa en la menopausia. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca reforzar lo que es consumo de proteínas, consumo de fibra para que el intestino que también comienza a tener cambios. Entonces yo aún nunca hacía estreñimiento y ahora en la menopausia estoy haciendo estreñimiento. Entonces comenzar a consumir la fibra, toda la parte de proteínas, como te dije, mirar el consumo de calcio y de vitamina D, que si existe algún tipo de intolerancia para las pepas de calcio o para el vaso de leche o lo que sea, cambiemos eso y busquemos entonces productos secos, ¿cierto? Mirar toda la parte de los vegetales verdes como brócoli, la col, eh, las sardinas, digamos, son muy importantes para la salud ósea. La vitamina D, que también es muy importante, la vitamina D cada vez tenemos menos aporte y la vitamina D me ayuda para prevenir caídas, me ayuda en la parte cardiovascular, me ayuda en la parte inmunológica, me ayuda en la parte de los huesos. Entonces, buscar cosas que me den vitamina D, O sea, proteínas, dime. inflaman porque esa es una de las preguntas también frecuentes de las mujeres, que se les inflaman los pies o las manos en la menopausia. ¿Hay alimentos que nos ayudan a que eso suceda o es la menopausia atravesándonos pues en la etapa? Hay que mirar porque puede haber un poquito de retención de líquido en la menopausia también. O sea, tú imagínate el cuadro donde tú tienes normalmente una botella totalmente completa con músculo y con hueso.
¿cierto? Y resulta que esa partecita dentro del músculo del hueso se me comenzó a disminuir y se me fue llenando de grasa todo lo que está alrededor. Entonces, eso lleva a que tengamos algo que llamamos nosotros como el tercer espacio, donde comienzo a acumular líquido. O sea, y cuando tenemos, digamos, cambios de temperatura, que vamos a tierra caliente, o de pronto que tenemos un trabajo y estamos mucho tiempo sentados, o sea, como que no bombeamos a nivel de las piernas, tenemos más chance a retener líquido. Y retenemos líquido, obviamente, primero en las piernas, y al otro día nos levantamos y estamos con la cara totalmente hinchada, porque al acostarnos, pues todo eso, digamos que vuelve nuevamente hacia arriba y entonces ya nos inflamamos, es como la parte de los brazos o las manos que me amanecen doliendo también, o incluso amanecemos con ojeras y es por pura retención de líquido. Entonces, todo va jugando, ¿sí? Aumentar proteína, aumentar la fibra, aumentar el líquido que dicen, no, pero es que si tomo más líquido, más me voy a hinchar. Entre más líquido tomemos siempre y cuando tengamos una buena función del riñón, vamos a forzar más a que estemos orinando y eso va a ayudar a que jalemos más el líquido que está por fuera del vaso sanguíneo hacia el vaso sanguíneo y lo orinemos más rápido. Bueno, un Mm, ejercitado en su vida y llega la menopausia, ¿es el momento de ejercitar, de empezar o qué recomiendas? ahí hay dos cosas. Lo primero, sí nos toca hacer ejercicio, pero nos toca mirar primero en qué condición estoy. O sea, una buena valoración, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular y desde el punto de vista óseo, porque si vamos a hacer, digamos, ejercicios de estiramiento y no sabemos, pero tenemos una osteoporosis, podemos tener fracturas por arrancamiento. En el momento que el músculo se contrae, podemos arrancar un pedacito de algún huesito de las vértebras y hacemos una fractura por arrancamiento. Y la parte cardiovascular. Si nunca hemos hecho ejercicio y tenemos obviamente un riesgo cardiovascular, pues lo ideal es comenzar con una rehabilitación cardiovascular antes de ponernos a hacer cardio en una forma adecuada. Y lo segundo, mirar cómo está la parte hormonal, porque volvemos a lo mismo. Nosotros los hombres, cuando hacemos ejercicio, buscamos ensanchar la espalda, ¿cierto? Ustedes, las mujeres, cuando hacen ejercicio, buscan bajar peso. Si nuestro cuerpo de mujer en ese momento no tiene mucha carga de estrógeno, sino por el contrario estamos más androgénicos, vamos a comenzar a ancharnos. Son las que dicen, Carlos, estoy que hago ejercicio como loca, pero me siento cada vez más ancha, porque estamos cogiendo configuración más androgénica que estrogénica en nuestro cuerpo. Entonces, hacer una muy buena valoración hormonal, una muy buena valoración nutricional, una valoración cardiovascular también para poder arrancar. ¿Qué es lo que más se afecta en la menopausia? Voy a mencionar, por ejemplo, uno tiene más disminución de la visión, el piel pues obviamente se reseca más, el cabello se cae, eh, la dentadura se ve afectada, eso no lo sé. La parte ósea, ¿qué es cuál es el mayor impacto en el cuerpo de la mujer? O sea, el capítulo de seguridad médica es el que nos toca evaluar, porque todo lo que tú me estás diciendo son manifestaciones de lo que está pasando en tu cuerpo por no tener un ambiente estrogénico adecuado, ¿cierto? Si se me cae el pelo, pues se te va a caer y muchas dicen, miren las entradas que tengo ya, manifestaciones androgénicas, ¿cierto? O lo contrario, Miren, es, ellos, que a la gente, que a las mujeres les claro, salga. es andrógenos, son andrógenos, ¿cierto? Que es lo que, me adelanto alguna pregunta que a veces me hacían, si me van a dar hormonas, ¿será que me van a salir pelos? No, porque es que son hormonas de estrógenos y son las que faltan en este momento. Si tenemos hormonas androgénicas, son las que van a sacar pelo, las que van a quitar me van a sacar entradas porque me cae el pelo, son las que me van a llevar a que la piel sea una piel como la de nosotros, ¿cierto? Una piel más dura, más seca. La parte de los ojos sí nos afecta tanto a hombres como a mujeres, pero digamos que la mujer tiene en esta etapa de la menopausia más tendencia a ser ojo seco. Entonces recomendamos también nuestras lagrimitas si no estamos bien lubricados. A nivel ginecológico,
si no podemos por X o Y razón tener un aporte hormonal, nos toca ver cómo fortalecemos ese piso pélvico, que no sea un piso pélvico que esté totalmente seco, porque si no vamos a tener infecciones urinarias, vamos a tener prolapsos, que me cayó la vejiga, que se me cayó la matriz. Entonces, digamos que ese capítulo de calidad de vida me incluye todo y no hay uno que afecte más que otro. Todo Ajá. es por el mismo comportamiento más de nosotros. Lo que pasa es que porque entonces dirían, no, pues entonces todos los hombres están fregados. No, lo que pasa es que uno tiene más andrógenos que nos protegen de otras cosas, ¿sí? Incluso a veces dicen, no, pero usted habla de andrógenos y ¿por qué a veces a las mujeres le colocan testosterona? ¿Sí? Porque la testosterona es uno de los andrógenos que se necesitan para tener un buen desarrollo sexual en la mujer. Pero yo no le puedo dar solo testosterona, ¿cierto? Yo le doy testosterona cuando ya vea que hormonalmente estamos bien desde el punto de vista de estrógenos y a pesar de esto, la parte de la libido no arranca o el desarrollo sexual no arranca. Entonces, tengo que ayudarle un poquitico con testosterona en gel. Entonces, cada cosa, digamos, la vamos viendo diferente, pero todo es por la misma deficiencia. Ujú. ¿Qué relación hay entre la menopausia y el cáncer? Es decir, ¿estamos más propensas a tener cáncer, a desarrollar cáncer de mama, de útero? Bueno, Digamos que el cáncer de ovario, hablemos de mujeres que no estén recibiendo nada, ¿no? O sea, mujeres en la menopausia que nunca recibieron ningún tipo de terapia. El cáncer de cuello uterino, el cáncer de ovario y el cáncer de seno, digamos, son los que más se pudieran presentar en las mujeres en la etapa de la posmenopausia. ¿Sí? Entonces, digamos que parte del control médico siempre es de rutina mamografía y ecografía, su ecografía transvaginal para mirar ovario. Eh, Ahora que tenemos el test del virus del papiloma, ojalá no lo pudiéramos tomar, que ya sabemos que nos va a dar una tranquilidad entre 4 y 5 años, porque si la mujer no tiene una vida sexual, pues cada vez va a ser más difícil poderle tomar una citología. Entonces, tratar de buscar eso. Si la mujer está en terapia de reemplazo y no tiene ningún factor de riesgo, no se va a disparar ninguno de estos en una forma exponencial. O sea, va a estar, lo que te decía hace un rato, va a estar en el mismo nivel recibiendo o no recibiendo hormonas. Por el contrario, el cáncer de colon se previene más si estamos con terapia de reemplazo. Entonces, mm, es como mirar muy bien a nuestra paciente, pero siempre seguir haciéndoles controles cada año de mirar que efectivamente no tenemos nada de riesgo. Cada año tenemos que mirar que esa línea siga estando en el mismo nivel de riesgo, ya que sea más el beneficio que el riesgo. En el momento que me cambie esa línea y sea más el riesgo que el beneficio, me toca suspender terapia y buscar otras alternativas sin abandonar los dos capítulos iniciales, calidad de vida y seguridad médica. estaba alguien sobre este tema de la resistencia a la insulina y la menopausia. Esa relación. Normalmente cuando, acuérdate de lo que hemos hablado, los estrógenos digamos que acumulan mm, Ujú. la grasa donde la deben acumular las mujeres, ¿cierto? Ah, Cuando se nos acaban los estrógenos y comenzamos a acumular grasa con nuestra información, con la información masculina, vamos a acumular mucha más grasa, por eso se nos puede subir el colesterol, por eso podemos aumentar de peso, por eso nos podemos poner más gruesos, más gruesas. ujú. Y ahí es donde viene la parte, digamos, de esa grasa que tenemos nosotros, tanto a nivel sistémico como a nivel del hígado, ¿sí? De poder hacer un hígado graso, que es lo que al final me va a terminar haciendo la resistencia a la insulina, Ajá. ¿sí? Entonces, hay más chance de podernos volver prediabéticos o diabéticos o incluso lo que hablábamos, tener una resistencia a la insulina que nos toca manejarla también. De ahí O sea que, que siempre pedimos una hemoglobina glicosilada para mirar cómo estamos. Pedimos en ocasiones glicemia pre y post y la insulina pre y post,
que es la que al final me va a dar los parámetros de la resistencia. Si tenemos una insulina post muy alta, sabemos que nuestra paciente está ante un síndrome de resistencia a la insulina y nos toca comenzar a manejarla. Muy bien, digamos que lo habíamos hablado al principio, pero el tema de la menopausia también es un tema de manejo familiar, no es solo de la pareja, sino pues como de la familia y del entendimiento, porque pues de verdad que uno escucha, no es tan frecuente, pero uno sí escucha, no es que mi mamá está menopáusica, o sea, mi mamá está de mal genio porque como tiene la menopausia, ese término se vuelve, está tan acuñado pues como a que es la época en que somos más mamonas, más canzonas, y la mujer termina creyéndose todo eso. ¿Eso es un trabajo también de la familia? Es un trabajo que arranca de quien quiera tomar la batuta, ¿sí? Ujú. Porque yo creo que lo más importante es que la mujer primero entienda que la palabra menopausia no significa lo que tú dijiste, ¿sí? No es la vieja mamona, no es la vieja malgeniada, no. O sea, la menopausia es una mujer muy interesante, por encima de los 50 años, que ya sabe qué quiere en su vida, que le gustan las cosas claras, que no está para pendejear, y pare de contar, ¿cierto? Y ahí es donde toca uno comenzar a educar a todo el mundo, no solamente la familia, sino como te lo dije hace un rato también, incluso a los colegas, ¿sí? Decirle uno, sí, la menopausia es una etapa normal, así como le llevan a uno y dicen, no, es que ya el pediatra no va a ver a la niña y ya tiene que verla a un ginecólogo de adolescentes porque le cambiaron las hormonas, sí, la ve el que sepa de eso y tiene que cambiarlo, ¿sí? No puede uno decirle, sí, tranquila, en la adolescencia no se preocupe que si le da la depresión, eso tranquila que es normal y ya le va a pasar, que le salió el acné y entonces se le manchó la cara y tranquila que eso se le va a pasar, Sí. que se engordó, hizo la resistencia a la insulina y el ovario poliquístico, tranquila que eso es normal y le va a pasar, no. Entonces lo que yo digo, si nos dedicamos al adolescente, nos dedicamos a la embarazada, ¿por qué no nos vamos a dedicar a la mujer en la menopausia si es la etapa más larga? La Sí, adolescencia dura 3 o 4 años, el embarazo dura 9 meses, la menopausia dura 30 años. Entonces, es educar a todo el mundo, que es una etapa muy bonita, una etapa que tenemos que buscar que la mujer tenga una calidad de vida excelente y donde, ¿por qué nos hemos dejado coger ventaja? Porque si tú miras, y yo siempre les digo, revisen alguna foto de la abuelita y van a ver que la abuelita nunca la vieron en una foto joven. Todas las imágenes de las abuelitas de uno son viejas. Y cuando uno mira qué mira la cosa tan foto, cierta, ¿cierto? claro, y cuando mira la foto dice, hijo de madre, mi abuelita tenía 50 años ahí. Siempre vieja. Siempre la vio vieja porque anteriormente era así, la mujer no servía sino para la casa, para tener hijos, después cuidar los nietos y los bisnietos y chao. Sí, ¿Sí? Pero ahorita resulta pues que la mujer puede hacer congelación de óvulos a los 30, 35 años y le ponen el problema a los obstetras que dicen, yo quiero que me haga una inseminación a los 42. sí, pues bueno, Carlos, el tiempo se nos está agotando y el tema es tan interesante que aquí alguien está diciendo tenemos que hacer parte 2 y yo abuso de tu confianza para ver cuándo la programamos, porque obviamente dependemos de tu tiempo, pero sí, hay muchísimas otras preguntas que la gente quiere hacer porque de verdad que pues lo hemos hablado, ¿no? Cada mujer es un mundo y todo el mundo tiene sus propios síntomas. Yo por lo menos estoy invadida por el calor y a mí me da risa porque pues solo tengo el calor a una hora del día. Entonces estoy que lo caso, si es a las 10 de la mañana y digo, aquí ya tengo pues mi amigo inseparable que es mi abanico. Entonces, pero sí, sé que y entiendo que hay muchas mujeres que de verdad que lo pasan muy mal, ¿no? Porque el tema de los calores, que nos reímos tanto entre mujeres de eso, pero es que hay mujeres que no pueden dormir del calor. O sea, que están Exactamente. bañadas en sudor y que sí, puede estar haciendo mucho frío, igual están pues, digamos, afectadas por esto. Entonces, hay mucho tema por hablar. Yo de verdad que te agradezco infinitamente que nos hayas dedicado este rato, el tiempo de verdad que se nos agotó, pero pues te dejamos abierta la invitación. Ya depende solo de Sí, ti que nos quieras claro que acompañar sí. en otra ocasión. Claro que sí, me avisas. En 8 días no, porque vamos a estar en precisamente en nuestro congreso de sexología clínica en Cali, Ajá. pero, pero el siguiente jueves me tocaría mirar cómo estoy, pero creo que no tengo problema. De todas maneras, pues lo cuadramos
y lo hacemos. Y qué bueno que vayas, digamos, cogiendo las preguntas que te hagan para que vayamos como solucionándolas y aprovechemos mucho más el tiempo la próxima vez. Claro que Porque de sí, acuerdo, claro que hay sí. muchas cosas y parte de lo que me interesa a mí precisamente es coger esas banderas de la menopausia y saber que cuando digan menopausia vieja, mamona, malgeniada, no, todo lo Nada que contrario. ver. No, no, nada que ver. Nada Nada que que ver, ver. lo que Aquí están viendo pregunta ahora. alguien en dónde consiguen al doctor. Yo tengo mi consultorio ahí en Santa Ana Medical Center. Si quieres, no sé si te paso los datos después Sí, o... yo ahorita publico nuestra charla y ahí podemos incluir los datos Ok, el teléfono o el WhatsApp y la dirección para que aquí las pacientes te contacten. Pues claro, Carlos, nuevamente, con mil todo gusto. gracias a todas las personas que se unieron. Muchas gracias también de verdad por destinar este ratico de esta noche. Ese tema, pues de verdad que nos importa a todas y lo vamos a tener presente. Mi última pregunta, ¿sobrevivimos a la menopausia o no? Claro, son 30 años y tienen que vivirlo, pero como yo digo, con acelerador a fondo. Muy Hay bien, una cosa muy importante que también marca la diferencia entre hombres y mujeres, y es lo que uno dice, o sea, nosotros por nuestra misma condición siempre tenemos que estar, entre comillas, disque protegiendo a alguien. O sea, siempre tenemos que estar con alguien, ustedes no. Aprovechen esa libertad, ustedes se separan, enviudan, lo que quiera, y si quieren seguir solas, pueden seguir solas. La claro. vida no los No, va a y si marcar uno lo tanto como mira al desde otro hombre. punto de vista, la menopausia es una etapa muy bonita para la mujer porque ya no hay preocupaciones ni de De nada. embarazo, ni de una cantidad de cosas que nos preocupaban pues a los 20 a los 30 en fin. Así que pues a vivir esta segunda primavera, esa es la invitación del Claro, día de hoy. claro, pero para eso necesitamos tener esos dos capítulos muy Muy controlados. bien. Calidad de vida con un chulo verde grande y seguridad médica. Por dar o por no dar. Ir al doctor, eso es, o sea, es la mayor recomendación. Bueno, nada, nos despedimos y nos vemos entonces en una próxima oportunidad que seguramente va a ser por ahí en 2 semanas, más o menos. Perfecto, perfecto, Carlos, Lina. un Muchísimas abrazo, gracias. muchas gracias. Bueno, buena noche para A todas todas. Cuídense ustedes nos mucho. vemos muy pronto. No se despeguen de acá que siempre tenemos temas interesantes para compartir. Un abrazo. Chao. Chao, chao.